Presentación de la fe católica número 4. 3 dones de Dios para comenzar nuestra nueva vida. Los 3 sacramentos de iniciación. En el primer libro de la Biblia, después de que Dios creó al primer ser humano, dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Dios no creó a los seres humanos para estar solos. Nos creó como personas. Dios nos creó para darnos por los demás. Fuimos creados para comunidad, fuimos creados para amigos, fuimos creados para la familia. El plan de Dios para nosotros es que las buenas amistades, la familia amorosa y la comunidad fuerte deben llevar nuestros corazones a anhelar la unión perfecta con la familia de Dios en la eternidad. Pero la verdadera unidad familiar solo es posible con el amor verdadero. Ya hemos visto la parábola del Hijo Pródigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Esta es una parábola profunda contada por Jesús sobre cómo los miembros de una familia fueron separados por el pecado y cómo su unidad fue restaurada por un asombroso amor. El hijo pródigo pecó contra su padre al tomar su mitad de la herencia, que debería haberse guardado para la vejez del padre. El hijo había endurecido su corazón hacia su padre. Luego desperdició el dinero de la jubilación de su padre en sus propios deseos. Finalmente, cuando ese hijo estaba arruinado y hambriento, recordó algo. Recordó que su padre era amable, incluso con sus sirvientes. Entonces decidió volver con su padre. Cuando todavía estaba muy lejos, su padre lo vio. El padre todavía amaba a su hijo, pero el amor es invisible. ¿Cómo podía el padre mostrarle a su hijo su amor invisible? A través de signos visibles de su amor invisible. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El padre le dijo a su criado: Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. El padre dijo: Toma el becerro gordo y mátalo. Entonces celebremos con una fiesta. El abrazo, el beso, el anillo, las sandalias, el manto, la celebración, eran lo que podemos llamar sacramentos, es decir, eran signos visibles del amor invisible del Padre por su Hijo. La parábola del Hijo Pródigo nos recuerda que el pecado conduce al egoísmo, al sufrimiento y a la separación de la familia. Para el hijo pródigo era como si estuviera perdido sin su familia. Era incluso como si estuviera muerto sin su familia. Esta es la historia de todos nosotros, sintiéndonos perdidos e incluso muertos, cuando nuestros pecados nos separan de Dios y de los demás. Pero el amor que da vida, experimentando de forma sacramental, puede traernos de regreso de la muerte a una nueva vida como miembros de la familia de Dios. Si reflexionamos cuidadosamente sobre nuestros pecados, descubriremos que el pecado y el egoísmo endurecen nuestro corazón. Y cuando nuestros corazones se endurecen, es muy difícil estar verdaderamente unidos a los demás.
Pero Dios, en su gran misericordia, tenía un plan para traernos de regreso a Él, y a los demás a través de su amor vivificante, el amor de un buen pastor por sus ovejas. El amor de Jesús que se nos muestra en su pasión y muerte derrite nuestros endurecidos corazones de piedra y nos atrae hacia Él. Por eso Jesús pudo decir: y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús nos mostró su poder para vencer el pecado, el sufrimiento e incluso la muerte misma. El amor de Dios que da vida puede traernos de regreso de la muerte del pecado a una nueva vida. Y si estamos cerca de Dios, si su amor brilla a través de nosotros, nosotros mismos podemos convertirnos en sacramentos, signos de su amor por los demás. Por eso Dios nos dice: deja que tu luz brille ante los demás, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Nuestras obras de amor por los demás deberían ayudarles a ver cuánto los ama Dios. De muchas formas diferentes podemos ser sacramentos, signos visibles del amor vivificante de Dios por los demás. Pero no podemos dar lo que no tenemos. El amor de Jesús, de hecho, su propia vida, crece en nosotros de manera especial a través de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Jesús nos dio la Iglesia Católica para guiarnos y dispensar su gracia, su propia vida divina, a través de los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos son signos del amor vivificante de Dios, pero no son como una señal de alto que simplemente le dice que se detenga. Los 7 sacramentos son señales efectivas que hacen lo que nos dicen, similar al tipo de señal de alto que realmente te hace parar. Los 7 sacramentos son signos efectivos de la vida de Dios, signos de su amor vivificante, que fueron instituidos por Jesús y encargados a su Iglesia para ser dados a nosotros. Jesús pasó por un camino desde la vida, pasando por la muerte hasta la vida nueva. A este viaje lo llamamos el misterio pascual. Los 7 sacramentos de la Iglesia Católica son cada uno de una manera única una participación en el misterio pascual, el viaje de Jesús desde la vida hasta la muerte, hasta la nueva vida por el poder de su amor. El bautismo, la Sagrada Eucaristía y la confirmación se denominan los 3 sacramentos de iniciación. Son los sacramentos a través de los cuales comenzamos nuestra vida como seguidores de Jesús. El primer sacramento que recibimos debe ser el bautismo. La palabra bautismo significa literalmente mojar. Juan el Bautista invitó a la gente a que lo dejaran sumergirlos en el río Jordán como señal de dolor por sus pecados. Ser sumergido bajo el agua era un signo dramático de muerte. Salir del agua después de haber sido sumergido fue un signo dramático de nueva vida, pero el bautismo de Juan fue solo simbólico. Todavía no era un bautismo cristiano. Nuestro bautismo cristiano es una muerte al pecado para unirnos a Jesús en su nueva vida como hijos de Dios. Y así nos dice San Pablo en su carta a los romanos: de la misma manera, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
¿Cómo se expresa esta muerte al pecado en el bautismo? El ministro pregunta a la persona que va a bautizar, a los padres y padrinos: ¿rechazan el pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Cuando somos bautizados, todos nuestros pecados son perdonados, así como el castigo temporal por esos pecados. El bautismo infantil, comprado por la sangre de Jesús, es una forma hermosa que Dios nos ha dado para que podamos convertirnos en sus hijos adoptivos. Asegúrese de darle a su hijo recién nacido al menos el nombre de un santo, para que ese niño tenga un santo patrón de por vida. O si no le dieron el nombre de un santo, elija un santo favorito para que sea su santo patrón. En caso de emergencia, alguien con la intención correcta puede bautizar, derramando agua 3 veces y diciendo: yo os bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo, por nuestra muerte al pecado, ganamos nueva vida como hijos adoptivos de nuestro Padre Celestial. Y en el bautismo nos convertimos en hermanos y hermanas de Jesús. La confirmación es otro de los 3 sacramentos de iniciación. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. La Santísima Trinidad no significa que hay 3 dioses: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son un Dios en 3 personas. El Espíritu Santo es muy importante en el sacramento de la confirmación. El profeta Isaías dijo de Jesús: sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y fortaleza, el Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, al salir del agua, Juan vio que los cielos se abrían y el Espíritu, como una paloma, descendía sobre Jesús. Esta fue una señal de que Jesús había sido ungido por el Espíritu Santo. El Jueves Santo, la noche antes de que Jesús fuera crucificado, les dijo a sus apóstoles que los dejaría, y el dolor llenó sus corazones. Jesús les dijo: pero es verdad lo que les digo, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no voy, el abogado no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. El abogado que Jesús enviaría a sus apóstoles era el Espíritu Santo. Jesús dijo a sus apóstoles: cuando Él venga, los guiará a toda la verdad. Después de su resurrección, pero antes de su ascensión, Jesús dijo a sus apóstoles: les envío la promesa de mi Padre, pero quédate en la ciudad, Jerusalén, hasta que estés vestido con el poder de lo alto. Jesús dijo a sus apóstoles: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los extremos de la tierra. Por 9 días la Santísima Virgen María y los discípulos oraron por la venida del Espíritu Santo. Los discípulos tenían mucho miedo de sufrir como Jesús había sufrido. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos en forma visible, como lenguas de fuego. Los apóstoles fueron cambiados al recibir el Espíritu Santo. Ya no tenían miedo de sufrir por Jesús,
salieron audazmente para proclamar el Evangelio. El sacramento de la confirmación se describe en la Biblia, que lo distingue del bautismo. Pedro y a Juan bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. En la confirmación, el Espíritu Santo, espíritu de amor y unidad, nos fortalece para trabajar por el bien de la familia de Dios. El obispo o sacerdote unge la frente de la persona y dice: ser sellados con el don del Espíritu Santo. Cuando una persona es sellada con el don del Espíritu Santo, puede considerarse como el sello que se pone en cera en un sobre, que hace una marca de identificación en la cera. O ser sellado con el Espíritu Santo puede considerarse como la marca que se le pone a un animal para saber quién lo posee. En la confirmación, recibimos una marca permanente del Espíritu Santo, en un sentido proclamando que somos propiedad de Dios. La confirmación nos fortalece para defender la fe católica y difundir el Evangelio con coraje. La Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía, es también un sacramento de iniciación. Siglos antes del nacimiento de Jesús, Dios hizo una alianza con Abraham. Haré de ti una gran nación. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Dios mismo hizo la promesa de que mantendría esta alianza. En ese momento, las alianzas más importantes fueron selladas con sangre. Cientos de años después, Dios hizo una alianza con su pueblo elegido a través de Moisés. Los 10 mandamientos eran la señal de esa alianza. Moisés renovó la alianza con el pueblo tomando sangre de animales y rociándola sobre el pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes conforme a todas estas palabras. Pero los israelitas rompieron su alianza, pecando contra Dios una y otra vez. A través del profeta Jeremías, Dios prometió una nueva alianza que también se puede llamar Nuevo Testamento. Dios habló a través de Jeremías para decir: he aquí vienen días, declara el Señor, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como la alianza que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, siendo yo marido de ellos, declara el Señor. A través de sus profetas, Dios prometió un nuevo Salvador, el Cordero de Dios. Isaías profetizó acerca de Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hace unos 2000 años, cuando Jesús caminaba sobre esta tierra, Juan el Bautista los señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 6, nos dice mucho sobre el plan de Dios para la Sagrada Comunión. Jesús dijo a sus seguidores: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Jesús les dijo: en verdad os digo que a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida dentro de vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Los judíos murmuraron entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces muchos de sus discípulos que estaban escuchando dijeron: Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Como resultado de esto, muchos de sus discípulos regresaron a su forma de vida anterior y ya no acompañaron a Jesús. Entonces Jesús dijo a sus 12 apóstoles: ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. El Jueves Santo, la noche antes de la crucifixión de Jesús, celebró la Pascua en su última cena en la tierra, que transformó en la primera misa. Recuerde que en la primera Pascua a los israelitas se les dijo que sacrificaran un cordero sin defecto y que pusieran su sangre en el marco de la puerta de sus casas. Esa noche el ángel de la muerte pasó por Egipto, matando al primogénito, pero el ángel pasó por las casas selladas con la sangre del cordero. Los israelitas que dejaron la esclavitud de Egipto muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, celebraron la primera Pascua. El cordero sin defecto fue sacrificado en lugar de su primogénito, quien permaneció con vida. En la última cena, la primera misa, el cordero sin defecto era Jesús, quien iba a ser sacrificado en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. En la última cena, la primera misa, Jesús tomó el pan plano, lo bendijo, lo partió y dijo: Toma y come, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ti. Recuerde que durante siglos las alianzas más importantes fueron selladas con sangre. Recuerda que Moisés había renovado la antigua alianza con sangre de animales, de quien es la sangre que puede sellar la nueva alianza. ¿De quién es la sangre que podría renovar la nueva alianza? En la primera misa, Jesús tomó la copa después de haber comido y dijo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que por vosotros será derramada. En cada misa, el sacerdote consagra el pan y el vino por separado, diciendo: Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Por qué el cuerpo está separado de la sangre? Porque el cuerpo de Jesús fue separado de su sangre, como un sacrificio de amor perfecto para pagar el precio por nuestros pecados. En la Santa Misa, de una manera que está más allá de nuestro entendimiento, estamos presentes de manera real al amor sacrificial de Dios manifestado en la cruz. Jesús solo murió una vez, pero por el poder de Dios, en cada misa somos hechos presentes a ese único sacrificio perfecto de amor. Recuerde que el pecado nos separa de nuestra familia y podemos sentirnos perdidos o incluso muertos sin nuestra familia, pero el amor sacrificado nos devuelve a la familia para que podamos tener una nueva vida y un reencuentro con nuestra familia. El sacrificio amoroso de Jesús en la cruz, representado en cada misa, es el plan misericordioso de Dios para traernos de regreso a Él y a los demás como familia. Justo antes de la hora de la Sagrada Comunión,
el sacerdote dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. El Cordero que parecía inmolado ha resucitado. La Sagrada Eucaristía es Jesucristo vivo y real. En cada Santa Misa estamos presentes al mayor sacrificio de amor y misericordia, el sacrificio del Cordero inmolado, la nueva y eterna alianza, por la cual Dios nos permite unirnos a Él y a toda su familia. Jesús no permite que su gloria brille ante nosotros en la Eucaristía, porque quiere que confiemos en Él y en su Iglesia, que realmente es Él. Cuando se nos presenta la Sagrada Comunión, decimos amén. Esto significa que estamos de acuerdo con la maravillosa nueva alianza comprado por la sangre del Cordero de Dios. La Sagrada Comunión es una comida familiar, es una real unión con el verdadero Jesús y con todos los que están perfectamente unidos a Él en el cielo, todos los ángeles y santos. La Sagrada Comunión es lo más cerca que podemos llegar al cielo mientras todavía estamos en esta vida terrenal. San Pablo, hablando de la Sagrada Eucaristía, dijo: El pan que partimos, ¿no es una participación en el cuerpo de Cristo? Debido a que la barra de pan es una, nosotros, aunque muchos, somos un solo cuerpo, porque todos participamos de la misma barra. En la Sagrada Comunión, los discípulos de Jesús se reúnen a través de Él como un anticipo y una ayuda para que todos estemos unidos como familia de Dios, comenzando en esta vida terrenal y luego un día perfectamente unidos por Jesús en el cielo. Durante la Santa Misa expresamos este deseo de unidad en esta hermosa oración. Humildemente oramos para que, participando del cuerpo y de la sangre de Cristo, podamos ser reunidos en uno por el Espíritu Santo. Si estamos unidos a Jesús en la Sagrada Eucaristía, también estamos unidos los unos a los otros. Enséñeles a sus hijos lo importante que es unirse a la familia de Dios cada fin de semana en el santo sacrificio del amor, la misa. Los tres sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación y la Sagrada Comunión, nos capacitan para morir a nosotros mismos y tener una nueva vida como hijos adoptivos de Dios, ser fortalecidos en nuestra fe y ser nutridos recibiendo a Jesús mismo.